Padre bendito, gracias Señor, nuevamente te damos por poder en este país que nos ha cobijado de tantos lugares distintos, recibir de ti, Señor. Tú has preparado un pueblo, un remanente fiel, que te obedezca a ti y a tu palabra. Y gracias, Señor, por habernos escogido a nosotros. No entendemos por qué ni por cuánto, pero lo único que podemos darte gracias, Señor, de todo corazón, por habernos llamado a tu reino de gloria. Y Señor, y después de haber visto la gloria eterna y las riquezas eternas que tú tienes para todos aquellos que te aman y te obedecen, despreciamos todo lo que está en esta tierra, Señor, y nos concentramos para mirarte a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Jesús, por habernos dado esa fe pequeña que empezó como un grano de mostaza, que ha crecido y crecido hasta transformarse en un árbol que acobija a los pajarillos, las aves del campo, y lleva fruto y bendición, y también sombra a todos los cansados y fatigados. Gracias, Padre. Encomendamos este tiempo a ti. Lléname de tu Espíritu Santo, dame tu gracia para administrar esta palabra, estas enseñanzas, y bendice a cada oyente. También llénalos con tu Espíritu y que tu gracia los ministre, cada uno en su particular necesidad, Señor. Tú sabes que cada uno de nosotros somos individuos con necesidades, distintos niveles de comprensión, de desarrollo espiritual. Pero, Señor, tú nos has puesto en tu cuerpo, nos has sumergido, bautizado en este cuerpo con un propósito eterno, y es glorificar tu nombre. Por lo tanto, te damos gracias de todo corazón. Me pongo así, pues, en tus manos y te encomiendo este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con este tema de la iglesia del Señor Jesucristo, porque estamos en la iglesia y queremos edificar con Él. Yo quiero edificar con Él, no sé ustedes, pienso que todos. No me interesa en absoluto estar construyendo con hojas secas, ramas, como dice la Biblia, porque el Señor va a probar todo lo que construimos. A lo mejor tenemos una gran iglesia hecha con maderitas y hojitas, pero el Señor lo va a probar por el fuego. Si no pasa en el fuego eterno, queda todo perdido, ¿no es cierto? Y la responsabilidad mía delante de Dios es que juntos podamos construir con el Señor, guiándonos como arquitecto, como diseñador de esta su iglesia y como constructor mismo de su iglesia. ¿Se acuerdan de esa promesa de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde nos dijo bien claro: yo edificaré mi iglesia? Es Cristo que edifica su iglesia. Por supuesto, usa personas, usa seres humanos puestos a completa sujeción de Él. Es la única forma que Dios nos puede usar. Si nos ponemos rendidamente y incondicionalmente en sus benditas manos. Y Él es el que hace la obra. Decíamos el miércoles con los hermanos que no vale la pena edificar nada que no sea edificado por el mismo Señor Jesús. A ver si mientras tanto le estoy charlando un poco hasta que esto entre en órbita y empiece a funcionar, ¿no es cierto? No quiero volver sobre todo esto, quiero empezar del último punto que vimos la última vez. Creo que era por acá. No, un poco más adelante. Lo que estuvimos viendo es edificando la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan que vimos las tres distintos tipos de lo que llamamos iglesias, pero que en realidad no son iglesias, porque la iglesia verdadera es de Cristo y solo Él la edifica? Por eso digo que queremos ser parte de la iglesia que edifica Jesús. No vale la pena pertenecer a ninguna otra iglesia, no importa qué denominación sea.
Lo importante es que Jesucristo sea el arquitecto y diseñador y constructor de esa iglesia. Si no, es una pérdida de tiempo. Entonces hay 3 tipos distintos de... A ver si lo encuentro y se los muestro. Estoy yendo para atrás. Congregaciones, clubes y expresiones locales de la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene primero de todo una expresión local, que es esto, somos nosotros en esta localidad donde Dios nos puso. Pero también Jesucristo, por supuesto, está edificando la iglesia mundial. Su iglesia es la iglesia de todos los cristianos fieles a Él en todo el mundo. O sea que es mucho más grande de lo que ven acá ustedes. Pero eso solamente el Señor lo sabe. Nosotros nos debemos abocar a lo nuestro, porque solamente el Señor nos da autoridad o, por así decirlo, incumbencia. No sé si entienden la palabra incumbencia, o sea, lo que a mí me debe incumbir o importar o abocar, edificando con Cristo, es en lo que Dios puso en mis manos. Yo no puedo hacer nada por los cristianos que se reúnen en Buenos Aires, aunque yo nací ahí, me crié ahí, porque estoy acá, no me entienden. Entonces, lo que Dios puede usarme a mí en la medida que me disponga es para que Él me use para ser de bendición a ustedes, que los ha traído de otros lugares y nos ha puesto juntos aquí para construir su iglesia. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que constituye una iglesia local, como dice esta expresión, expresiones locales de la verdadera iglesia de Cristo. Tan solo esta última es el nuevo odre, y no me quiero volver a meter acá, pero el odre es el recipiente que es donde la vida de Cristo, que es el nuevo vino de Dios, se derrama. Es la vida abundante que Dios promete a todo aquel que confía y cree en Él. Creer no es creer intelectual, se acuerda que lo vimos, sino es confianza plena en mi Dios, es fe. Y después vimos cada una de estas, lo que era, vimos la necesidad de morir a la carne como fundamento imprescindible. Después vimos cada una de estas expresiones, vimos lo que era específicamente un club, vimos lo que era una congregación y después vimos lo que era la verdadera iglesia, que está basada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Ese es el odre o el recipiente nuevo del nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Jesús. Ese es el nuevo pacto donde estamos nosotros. El antiguo pacto está abolido, dice el libro de Hebreos. Y el antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, contiene lo que es parte del antiguo pacto, pero todo es palabra de Dios para nosotros. O sea, porque muchas personas piensan que porque ahora estamos en el nuevo pacto no debemos leer el Antiguo Testamento, y no tiene nada que ver. Porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hablan de una sola cosa, de Jesucristo. Toda la Biblia, ¿se acuerdan? El Señor le compartía a sus discípulos en el camino de Emaús. Él les dio a entender, les reveló desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia de aquel entonces, todas las cosas que hablaba Dios acerca de Él, de Jesús. Entonces, ese es el nuevo odre donde Dios nos ha puesto, que es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, como dice 1 Corintios capítulo 11. Cada vez que un cristiano nuevo viene a Cristo, a lo mejor nadie se lo ha dicho, pero ha hecho un pacto en la sangre de Jesús. Es como un casamiento, un compromiso que Él asume con nosotros de redimirnos, de salvarnos, de guiarnos, de cuidarnos, de protegernos, de suplirnos, etc. Una serie de cosas tremendas. Pero nosotros hacemos un pacto con Él, somos la esposa del Cordero. Somos, así como mi esposa hizo un pacto conmigo de amarme y obedecerme, yo hice un pacto con ella, de lo mismo, es un pacto, un compromiso mutuo. Y yo hice un pacto con mi Señor y está firmado con su sangre, su propia sangre, a favor mío. Y ese es el nuevo pacto. Y vimos que
en secreto debo fielmente rendir mi voluntad cada día a la voluntad del Señor. Y que el Espíritu Santo nos une en el amor dentro de un cuerpo espiritual, junto con otros que también están abocados al mismo proceso. Todas las citas bíblicas, Colosenses capítulo 2, verso 2, un hermoso texto de la palabra del Señor. Y vimos que la palabra clave del nuevo pacto era la comunión. Comunión es, primero que tenemos en común un mismo Salvador, ¿no es cierto? Pero comunión, es que comparten las mismas cosas. Eso es lo que significa también la palabra que compartimos. Podemos compartir aún la comida al final y es parte de la comunión. Pero lo más importante que debemos compartir entre nosotros es la comida espiritual, lo que el Señor está haciendo a diario en mi vida y espero que sea en la tuya. No es solamente cuando preparamos un estudio como esto, un sermón, sino cada verdadero cristiano debe tener algo que contar de lo que el Señor Jesucristo resucitado está haciendo en su propia vida. Si no, yo dudo mucho de que esa persona esté caminando con Cristo. Y vimos esta tremenda bendición, que la recompensa de Dios para aquellos que deciden morir, ¿no es cierto?, a su yo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede producir fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la recompensa del Señor es darnos más de su vida. O sea, cuanto más muero yo a mi ego, a mi yo, a mi carne, a mi voluntad, más recibo de la vida de resurrección de Cristo en mi propia vida, porque está dentro mío, es el Espíritu de Dios que está dentro mío. Vino a morar en mí, no solamente en mí, sino en usted, si es un verdadero cristiano. Etcétera. Vimos todas estas cosas, que el Señor es el imán que nos atrae, nos ha puesto juntos y no estamos acá por casualidad, sino que es por la voluntad de Dios. Y que el fundamento de la verdadera iglesia está basado sobre el sacrificio personal. Vimos esa serie de textos, vimos este texto, ¿no es cierto?, de que necesitamos convertirnos de nuestra rebeldía, dice el Señor, para que Él sea nuestro esposo. Esto es lo que yo estaba diciendo, nuestro comprometido. Y nos tomará a cada uno de una ciudad distinta y de cada familia, y nos introducirá en Sión. Y Sión es Jerusalén, y es la verdadera iglesia. Ustedes, el miércoles estuvimos viendo con los hermanos, terminamos de estudiar el libro de Malaquías, y cada vez que la Biblia habla de Sión, por supuesto en el antiguo pacto está refiriéndose a Jerusalén, y la nueva Jerusalén es la verdadera iglesia de Cristo, que va a descender del cielo con el Señor como una esposa ataviada para la boda. Aquí son todos los santos que han muerto en el Señor Jesús y vienen listos para desposarse con Él. Y os daré, esta tremenda promesa de Dios, os daré pastores según mi corazón, dice Dios. No según los deseos egoístas de los hombres, sino según el corazón de Dios, que está lleno de amor, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Dios lo hace, si lo creemos y si somos fieles a Él. No hay manera de edificar la iglesia sin un sacrificio personal. Si usted es cristiano y piensa tener una vida fácil, olvídese de ser cristiano. El Señor requiere una vida no de sacrificio como hacen los católicos, que caminan cuadras y de rodillas suben escaleras para tener la aprobación de Dios. No es ese tipo de sacrificio, es el sacrificio de darle mi vida entera al Señor. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Y después vemos la vida sacrificial de un esposo, que lo que espera el Señor
es que amemos a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. De la misma manera yo tengo que amar a mi querida esposa, y lo hago de todo mi corazón porque la amo, porque tengo el amor del Señor en mí. ¿Y cómo la amó a la iglesia el Señor? Entregándose a sí mismo por ella. Y de la misma forma tengo que entregarme yo por mi querida esposa. Incondicionalmente, totalmente. Sin reservas. Y no solo físicamente, hermanos. Todos tenemos el morbo de pensar que en lo físico. Pero esto está hablando del espíritu. La relación matrimonial verdadera, fructífera y eterna es donde el Señor nos hace uno. Y el Señor quiere hacernos a todos unos en Él. Pero para hacernos uno tenemos que morir a nuestros deseos egoístas. Si yo siguiera siendo egoísta como era hace 40 años cuando me casé con mi esposa, no podría haber sido uno con ella. Yo estaría tirando la manta de mi lado y ella estaría tirando la manta de la suya, hasta que la manta se rompe. Pero si los dos estamos muertos, ya no tiramos más. Nos ayudamos en amor, nos rendimos, nos entregamos los unos a los otros. Yo no miro por lo mío, miro por lo que mi esposa necesita. Y mi esposa no ve por lo que ella necesita, verlo por lo que yo necesito. Y eso es lo que el Señor quiere en su propia iglesia, de la misma manera. Y eso es algo, hermanos, que no lo podemos disfrazar nosotros o simular. Y esta es la promesa de Dios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, Dios tiene grandes cosas para usted. Y se lo digo de todo corazón, porque puedo dar testimonio de eso. Y eso no es grandes cosas materiales, no. Grandes cosas espirituales. La mayor bendición para mí, riqueza, es conocer más a mi Señor. Que Él me haga cada vez más parecido a mi Señor Jesús. Que cada vez sea menos egoísta, que cada vez sea más entregado a mi esposa, que cada vez esté más entregado a su cuerpo, a la iglesia, a ustedes. Y eso es lo que espera el Señor. No es, por eso digo, si esperamos una vida de confort y comodidad, olvidémonos de la iglesia. Y vemos el ejemplo de Jesús, como dijo en Mateo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate por muchos. Esta es la actitud del Señor. Y en Filipenses capítulo 2 Pablo dice, en ustedes tiene que haber la misma actitud que había en Cristo. Esa actitud de despojo, de entrega absoluta. Lea Filipenses capítulo 2 que se va a enriquecer y póngaselo para usted. Y después el Señor empezó a hablarle a sus discípulos que iba a ser entregado en mano de hombre y le matarían, pero después de muerto resucitaría el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo. Y le preguntó por qué, no habían recibido el Espíritu todavía. Y el Señor le pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros? Y lo que disputaban entre ellos, estos hombres, era quién iba a ser el mayor entre ellos. Increíble, ¿eh? Y así somos si no tenemos el Espíritu de Dios. A menos que el Señor nos salve de nuestro egoísmo, el Señor no nos puede usar. Así que ¿qué quieres? Él le dijo, ordena que tú... Bueno, esto vimos en el ejemplo del mismo pasaje en el Evangelio de Mateo ahora. La mamá de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que le fue a pedir al Señor, la mamá le fue a pedir al Señor que pusiera un hijo a la derecha y un hijo a la izquierda. Y el Señor dijo, está loca, yo no puedo hacer eso. Pero eso es lo que buscan los seres humanos, la prominencia. Yo no busco ninguna prominencia en esta tierra, busco prominencia en el cielo. Porque esa va a ser la prominencia que va a durar para siempre. Lo demás, desprécielo. Así que creo que por acá habíamos llegado. Y bueno, acá nuevamente Jesús les dice a los discípulos, después como reacción, en el mismo contexto de lo que hemos, como contraste de lo que ellos querían ser los primeros
en esta tierra. Y el Señor les contesta con esto: ¿saben ustedes, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o poder? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y gloria a Dios que me rescató a mí. Y después vimos este principio maravilloso que el apóstol Pablo lo enseñó. No está en ninguno de los evangelios, pero es palabra de Jesús. Y vimos que el apóstol Pablo le dice, creo que a la iglesia de Éfesos, y relata esto, dice, donde os he enseñado, Pablo enseña el mandamiento de Jesús, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más dichoso, bienaventurado es dar que recibir. Ahora, todo ser humano quiere recibir todo lo que pueda. La mayoría de las personas llamadas cristianas en este siglo van a las iglesias para recibir algo. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que le dé más sueldo, que le dé una casa más bonita o un carro más grande. Sorry, pero esto no está disponible en los planes del Señor. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que vimos también, creo que acá habíamos llegado. Bueno, esto es muy, muy largo. Y no sé si entra, no entra ni siquiera en la pantalla. Yo lo estuve achicando un poco para a ver si llegaba. Pero este es el ejemplo del apóstol Pablo, que no habíamos llegado a ver. Está en el libro de Hechos 20, 25 al 35. Son 10 versos que voy a tratar de leerlo lo antes posible, porque es importante que ustedes, si yo les digo que lo lean en su casa, no lo van a hacer, entonces lo tengo que leer acá. Porque sé cómo es el corazón del hombre. El mío era así también, hasta que Dios lo cambió. Pero estamos todos ocupados, trabajando part-time, overtime y all the time. Este es el apóstol Pablo cuando se despide después de 3 años y medio de estar en la iglesia de Éfesos. Él fundó esta iglesia, instituyó ancianos, y después de 3 años y medio de estar ahí enseñando, predicando constantemente, imagínense los sermones que había predicado Pablo en 3 años y medio, todos los días predicaba, no era una vez a la semana. Pablo les dice eso casi como una despedida a los líderes de la iglesia. Es interesante leer todo este pasaje, pero no, es demasiado largo. Dice el verso 25: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esa es una despedida de Pablo, le está diciendo adiós. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque le había enseñado toda la palabra de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se da cuenta la importancia? Hoy estábamos hablando con los hermanos de la Junta, la importancia de no solamente vivirlo primero y enseñarlo. Porque el Señor Jesús, como decía, no era como enseñaban los fariseos. Porque Él enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor primero lo había vivido Él y después lo enseñaba. Y así debe ser. Por tanto, mirad por vosotros, dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Usted está hablando a los líderes. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos
que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mire lo que dice ahora Pablo, verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No era un hombre codicioso como los pastores modernos. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordaos las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este es un hombre de Dios genuino. Si usted no encuentra un hombre de Dios con estas cualidades, no lo siga, porque lo va a inducir a falsa doctrina y encima le va a sacar el dinero. Pero este era el corazón de Pablo, y espero por la gracia de Dios que sea el mío. Así que, siendo un dador con ríos de agua viva, eso es lo que tenemos que dar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, no de arriba, de mi interior. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, hermanos, esto es lo que necesitamos todos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a entrar a otra parte un poco más oscura, digamos así, que es lo opuesto a lo que vimos antes, que lo acabamos de terminar acá, y es, en vez de edificar la iglesia, cómo se puede destruir una iglesia, o cómo se puede derribar una iglesia. Fíjense que el título cambió: derribando la iglesia. La mejor forma de derribar una iglesia, tome nota si usted está interesado, es siendo un acusador, acusando a la gente. O sea, por eso digo, es un poco más triste esta parte, pero es igualmente importante. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 1, dice así esto: que la mujer necia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, con sus propias manos derriba su casa. Lo está hablando de la mujer, y esto es 100% cierto. Probado en repetidas observaciones que he hecho de muchos hogares, y donde puedo encontrar mujeres que son sabias, siempre van a edificar su casa, siempre van a ayudar a sus maridos, van a hacer de bendición a sus hijos, van a ser de tremenda bendición. La mujer es el corazón del hogar. Literalmente, el marido es la cabeza y la mujer es el corazón. ¿Cuál es más importante? Sáquese el corazón o sáquese la cabeza y va a ver si no son los dos importantes. Entonces, pero la mujer sabia edifica. Y cuando estamos bien, nosotros somos mujeres en el sentido figurado, porque somos la esposa del Cordero, ¿no es cierto? O sea que Dios nos ve como si fuéramos su esposa. Entonces la esposa, podemos decir acá que la esposa sabia edifica la casa de Dios, la iglesia. Pero la necia la destruye. ¿Cómo la destruye? Con sus propias manos la destruye. No es que llama una compañía de demolición, ella la destruye con sus propias manos. Es como cada día saca un ladrillo de esa casa hasta que se viene abajo. ¿Se acuerdan que había un caso en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 26 y 27, donde el Señor, hay dos formas prácticamente de destruir una casa? Una es
con las tormentas que derriba la casa del constructor necio. ¿Se acuerdan de esto que lo hemos visto? Que no puso buen fundamento. ¿Se acuerdan que la casa tenía que tener buen fundamento? Si no, venía la tormenta, le erosionaba y la casa se venía abajo. O sea que si mi fundamento no es correcto, la casa, por ejemplo, el fundamento, podemos llamar en una iglesia, el fundamento de nuestra doctrina, de nuestras creencias, etcétera, lo que practicamos, lo que vivimos. Si eso no está en buen fundamento, la casa se derriba. Pero de la otra forma es por la persona necia que vive dentro de la casa y la derriba de a poco con sus propias manos y ladrillo por ladrillo. Proverbio 14:1. Así que quiere el Señor, la otra, que no seamos ni personas necias que la destruimos, ni tampoco que tenemos un mal fundamento para que se venga abajo cuando vienen las tempestades. Después de haber observado iglesias a través de la historia en el mundo actual, podemos ver que muchas iglesias han sido destruidas por sus propios miembros, derribándolas, que por agentes exteriores. O sea, supóngase, muchas veces pensamos, bueno, es el diablo que la destruye externamente, ¿no es cierto?, mandando persecución. Pero, ¿saben una cosa? Está comprobado que siempre que hubo persecución, la iglesia fue cada vez más fuerte, más unida, más fiel. Pero cuando el diablo se dio cuenta de esto, dejó de perseguir a la iglesia en algunos lados. Acá no hay persecución, pero en muchos otros lados lo hay. Entonces nos acomodamos, nos relajamos demasiado y prendemos el aire acondicionado, la tele, y nos sentamos en un buen sillón de cuero a mirar la última novela de nuestros países. Y ahí el diablo tiene una oportunidad. Porque ahí empezamos a chismear o acusar a hermanos o hermanas, y es ahí, recuerdan la mejor oportunidad que tiene el diablo para destruir una iglesia. En realidad, donde Satanás ha perseguido la iglesia a través de fuerzas externas, ha servido tan solo para preservar a la iglesia en pureza. Así que Satanás está muy contento en permitirles a los cristianos que destruyan las iglesias desde adentro. Así que cuando Dios haya sido capaz de llamar a personas fuera de la congregación y de los clubes para una expresión de su iglesia a través de un cuerpo local de creyentes, Satanás podrá todavía carcomer por ese trabajo de adentro hacia afuera, si es que los miembros de esa iglesia están deseosos de hacer ese trabajo para él. Por eso le estaba enseñando esto, para que no sean presa del diablo. Porque el diablo sabe, como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Estas son parte de la maquinación del diablo. Está esperando que haya alguien con un espíritu, como vamos a ver un poco más adelante, si llegamos, con una raíz de amargura, para usar esa persona para hacer un gran daño en cualquier iglesia. La gran pregunta es, ¿puede el diablo tener éxito haciendo esto a una iglesia espiritual? Y la respuesta es que sí. El diablo puede hacer este trabajo, aún en una iglesia espiritual. Comenzó haciéndolo en el cielo mismo. Con este pasaje vemos cómo el diablo, cuando estaba en el cielo, como no era el diablo todavía, era un ángel de Dios, era un querubín, encargado de todos los demás ángeles, era el jefe de los ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 4 dice que y su cola, la cola del dragón, o la serpiente antigua, como lo define la Biblia, arrastraba la tercer parte de las estrellas, o sea, del cielo. O sea, la tercer parte, se piensa, de los ángeles celestiales lo siguieron a Satanás en su rebelión de querer establecer un trono por encima del trono de Dios. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como nacieran. Y después seguimos el próximo verso, que no lo voy a seguir, pero
vemos que fue un hijo varón, y está hablando del Señor, y dice que Él, ¿cómo sabemos que es el Señor? Porque si lee ese pasaje va a ver que Él va a regir, la promesa de que Jesús va a regir el pueblo, su pueblo por 1000 años con vara de hierro. Así que, si lo hizo en el cielo, ¿usted piensa que el diablo no lo va a hacer en la tierra, aún en una iglesia espiritual? Sí, lo puede hacer. La iglesia del primer siglo experimentó eso muchas veces en la forma de lobos rapaces, como ya lo leímos en ese pasaje del apóstol Pablo, ¿no es cierto? A ver si está la cita. Hechos capítulo 20, el verso 29 al 30, donde lo acabamos de leer. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es más, dice Pablo en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué les parece? Pablo le está profetizando eso. Pero si lo hubiesen escuchado a Pablo, hubiese dicho, muchachos, no permitamos que el diablo haga esto. Pablo se lo estaba diciendo lo mismo que Isaías y Jeremías, para que el pueblo no fuera en cautiverio. Pero si no lo escuchaban, venía el juicio de Dios. Y eso sucedía. Así que y sucedió, porque lean el libro de Apocalipsis, vemos lo que pasó con la iglesia de Éfeso. ¿Qué había pasado? Había perdido su primer amor. Quiere decir que lo que les dijo Pablo y los alertó para que no les suceda, les sucedió lamentablemente. Y Pablo da otros nombres. Por ejemplo, habla en la epístola de Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15, de Alejandro el calderero, que fue un hombre que también, dice, Alejandro el calderero, dice Pablo, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice Pablo a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué le parece? Un hermanito. Y Pablo lo dice no para acusarlo a Alejandro el calderero, sino para que Timoteo tenga cuidado de él. Y también, por ejemplo, acá habla de otro hombre peligroso, en 3 Juan, capítulo 1, verso 9 al 10, dice, yo he escrito a la iglesia, pero este es Juan, ¿no es cierto? Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No lo recibía el apóstol Juan. No es que no lo recibía Daniel cuando quería ir a la iglesia. Diótrefes no lo recibía al apóstol Juan, que era una columna de la iglesia, era un discípulo directo, era un apóstol. Por esta causa, dice Juan, verso 10, si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Quién inició esto? El mismo diablo. ¿Quién le hizo caso? Diótrefes o Alejandro. Porque se prendieron y se prestaron para que el diablo los usara como espías para destruir la iglesia desde adentro hacia afuera. Por eso Pablo escribe esto, y Juan también, tan duro, que uno lo lee, uno habla de la iglesia y piensa en la iglesia y ve todos gente con aureola y con angelitos flotando alrededor nuestro, pero hermanos, de carne somos, dijo la empanada, ¿saben? Hay un dicho en mi país que dice, de carne somos, dice la empanada. Cuidado con la carne, si la carne no muere, ese es el gran peligro que tenemos todos. Para evitar que esto suceda debemos identificar la fuente de estos conflictos que derriban iglesias. ¿Cómo podemos evitarlo y prepararnos para que esto no pase? La fuente de los conflictos. ¿Cuál es la fuente del conflicto? ¿Ustedes saben cuál es la fuente del conflicto? Por supuesto, el diablo juega un papel y un rol muy importante, pero Santiago nos da una gran pista de esto. La epístola de Santiago, en su capítulo 3, versos 13 al 14,
Santiago pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo le decía a los hermanos el miércoles, hermanos, si ustedes no están con una persona que aprende y crece en humildad delante de Dios y de los hombres, no lo sigan. Ahora van a ver por qué. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y yo agregaría del diablo. O sea que vemos la pista hermosa que nos está dando el apóstol Santiago acá, donde dice que si hay entre nosotros celos, contención, peleas, perturbación, algo que nos perturba el uno de los otros. Y esto pasa inclusive en matrimonios. O sea, a veces los matrimonios, nadie se separa porque decidieron algo en un ratito, en una discusión de tomándose un café, no. Fue algo que fue creciendo en ellos por una serie de estas cosas, celos, contención, perturbación, toda obra perversa, y el diablo aprovecha para destruir. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir? Pero ¿a qué vino Jesús? Y aparte para deshacer las obras del diablo, dice en 1 Juan. O sea que si el Señor no deshace las obras del diablo en mí, ¿cuáles son las obras del diablo en mí? Todas estas cosas. ¿Hay en mí celos? Por supuesto que hay celos. ¿Hay en mí contienda? Un espíritu contencioso, sí. Que el Señor lo tiene el deseo de aniquilarlo y Él está dispuesto a ayudarme. Pero ¿quién tiene que dar el paso? La decisión es mía. El Señor no me fuerza. ¿Se acuerdan de eso? El Señor no fuerza absolutamente a nadie. Entonces, en el próximo capítulo 4, ahí nomás dando la vuelta a su Biblia, Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Quiere decir, pasiones que nos mueven a discutir, a querer tener razón, a querer ganar la pelea, a querer estar sobre los demás. Por eso yo lo definiría de una sola forma: falta de humildad, falta de sometimiento mutuo. Supóngase yo como marido, al transportarlo o traspolarlo al terreno de nuestro hogar, que es un ámbito, para mí el hogar es una iglesia en miniatura. Y yo quiero siempre tener la razón. Yo quiero que siempre se haga en mi casa porque soy el hombre y el dueño de la casa y el macho, como se dice. Y mi mujer tiene que siempre, no, ¿a usted le parece justo eso? No puede ser. Porque eso es una contienda, yo estoy contendiendo constantemente, sin darme cuenta a lo mejor, si lo hago. El diablo es tan astuto que a lo mejor lo hacemos y no nos damos cuenta que lo hacemos. Pero estoy siendo prestado a este tipo de cosas. Hay celos. Yo quiero ser siempre el que gano las discusiones. O celar una postura, una posición. Donde hay estas cosas, dice Santiago, son nuestras pasiones internas que combaten dentro nuestro, en nuestros miembros. Y esto es lo que nos lleva a la derrota y a permitirnos que el diablo nos use para mal. Por eso en el libro de Hebreos nos exhorta a que toda raíz de amargura sea desarraigada de nosotros. ¿Sabía usted? Hebreo, ¿dónde está eso? Está en Hebreos capítulo 12, verso 15. Creo que está la cita acá. Sí. Miren el consejo que da este libro. Mirad bien. O sea, tengan cuidado. Esto es lo que quiere decir. Tengan cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o el poder de Dios. Porque se acuerdan que Dios da gracia al
humilde, pero resiste al soberbio. O sea, que si yo dejé de alcanzar la gracia de Dios es primero de todo porque estoy soberbio. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que es peor que el virus corona, la raíz de amargura. Brota en el corazón de un miembro de la iglesia y se esparce como el fuego. Sobre todo por la boca de la murmuración, de la acusación. Yo no estoy diciendo, y gracias a Dios, sinceramente, yo nunca viste una cosa así en este lugar, y no lo quiero ver, porque, pero doy gracias a Dios, que Dios me puso en un lugar, pero hermanos, ustedes tienen que tener claro que si viene alguien por esa puerta y trae un espíritu de ese tipo, tengan cuidado. Porque estas son cosas que no se hablan para un club RSL, que tengan cuidado antes de entrar al club RSL porque puede haber alguien con una raíz de amargura. Lo habla estos apóstoles y estos hombres de Dios sobre cosas reales que pasaban en las iglesias de hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más creen que va a pasar ahora? Con toda la ola y corrientes mundanas que entraron en todas las iglesias. Yo diría que muchísimo más. Así que debemos tener mucho cuidado. Así que vamos a dejar acá. Así que el hermano Samuel nos va a tocar 2 cancioncitas más y nos va a deleitar con ella. Vamos a tener una palabra de oración antes de terminar. Y doy gracias a Dios sinceramente porque he estado en muchas iglesias, bastantes, tal vez demasiadas, y he visto muchas cosas, algunas muy desagradables. Pero yo creo que la razón por la cual el Señor nos está ayudando en forma sobrenatural a todos, a mí también, yo no estoy diciendo que yo vine acá para hacer... No, el que nos salva es el Señor, Él es nuestro Salvador. Pero nos pone juntos con un propósito. Y si Dios pone algo, es con un propósito de bien siempre. Y si somos fieles y sensibles a su palabra y un corazón honesto y deseoso de agradarlo solamente a Él, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque ve que hay una buena tierra. Nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros se las sabe todas ni tiene la cosa controlada, ¿no es cierto?, totalmente. Pero estamos todos en el proceso. Y yo veo en ustedes algo que deseo aprender, lo cual me pone muy contento. Si no, no me aguantarían charlas de a veces de más de 1 hora de duración. Así que oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por esto que nos has enseñado hoy, en forma negativa tal vez respecto a tu iglesia, pero Señor, lo recibimos y no queremos ser como esa mujer necia que destruye su casa con sus propias manos y desde adentro, sino que queremos ser edificadores de tu iglesia contigo, Señor, estando sometidos a ti en primer lugar y los unos a los otros. Tú nos has puesto en este lugar, sobre todo para glorificarte a ti, y te damos gracias de todo corazón. Nos has traído de tantos lugares distintos, Señor, a este lugar que nunca nosotros lo podíamos haber planeado en forma mejor. Y estamos aquí solamente con el propósito de exaltar y engrandecer tu nombre, para que todo aquel que honestamente te busque pueda encontrar refrigerio, agua fresca y pueda crecer en tu gracia y conocimiento. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.